Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta meditación del Evangelio del jueves 9 de noviembre del 2023, fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Cada 9 de noviembre, la Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Letrán. La Basílica al inicio es originalmente un lugar secular donde se realizaban todas las actividades de la vida diaria como comercio, política, intercambio de ideas. Pero después la expresión se utilizaría para designar ciertos lugares de oración en Roma, cuando el emperador Constantino concedió a las distintas religiones el estatus de libertad en el imperio. La Basílica de Letrán es la iglesia catedral del obispo de Roma, es decir, del Papa. Es como tal madre en antigüedad y en dignidad de todas las iglesias de Roma y del mundo. Encontramos en el frontón central de su fachada el lema que dice: Mater et caput omnium ecclesiarum urbis et orbis, que significa madre y cabeza de todas las iglesias de Roma y del mundo. Fue el primer edificio monumental cristiano construido en Occidente y fue construido hacia el año 324, poco después del fin de las grandes persecuciones. Fue construido junto al palacio de los Laterani, una gran familia romana. Ahí en esta basílica hubo 5 concilios. Ahora, hermanos, podemos leer y meditar el Evangelio del día. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 13 a 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Después de este primer contacto con el texto, ahora vamos a entrar en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Tomemos conciencia de que Dios está presente con nosotros y tratemos de estar presente a su presencia. Ahora invoquemos el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, para que nos guíe y nos acompañe en este tiempo de oración. Pidamos la gracia del día, la gracia de saber respetar los templos del Señor y la gracia de tomar conciencia de que también somos templo del Espíritu Santo. Ahora podemos leer otra vez el texto del Evangelio de hoy. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acercaron En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devorará. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Ahora podemos pasar a la composición del lugar. El lugar es el templo de Jerusalén. Podemos imaginar la majestuosidad de este templo, visto de fuera y luego de dentro. Imaginar el templo. Ver ahí adentro del templo a Jesús y a sus discípulos, a los peregrinos, la gente que va y viene, los que vienen para hacer un sacrificio, los vendedores de animales para el sacrificio y los cambistas. Sentir el ambiente del templo. Sentir con Jesús que se ha vuelto más una casa de negocio que un lugar de oración.
ahora podemos empezar la meditación con el primer punto que dice que Jesús subió a Jerusalén como se acercaba la Pascua judía. Podemos ver a Jesús subir, caminar hacia Jerusalén y junto a él sus discípulos. Podemos ver a Jesús llegar al templo verlo como con la mirada inspecta el templo. Podemos ver lo que él ve, que hay un buen número de vendedores de bueyes, ovejas y palomas, animales para el sacrificio, como también hay muchos cambistas. Sintamos lo que siente Jesús al ver esto. Y veamos cómo busca y encuentra unas cuerdas para hacer un látigo. Y vimos cómo está haciendo su látigo. Y cuando termina de hacerlo, vemos cómo se dirige hacia los vendedores y empieza a expulsarlos con todos, con las ovejas, los bueyes. Vemos cómo tira al suelo el dinero de los cambistas. Como las mesas, las volca. Y como a los vendedores de palomas dice, quiten esto de aquí. No hagan de la casa de mi padre una casa de negocios. Veamos esta escena, veamos Jesús actuando, escuchemos lo que dice y reflexionemos. Reflexionemos sobre esa palabra fuerte. No hagan de la casa de mi padre una casa de negocio. Y ahora miremos a un grupo de judíos que se acercan a él y le preguntan sorprendidos, tal vez enojados, oye, ¿por qué actúas así? ¿Y qué señal nos das de que tienes derecho de actuar así? Y miremos a Jesús y cómo les contesta. Escuchemos lo que dice Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y miremos el asombro de los judíos
46 años se ha llevado la construcción de ese templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Tratemos de sentir el ambiente entre Jesús y los discípulos. Y entendamos lo que nos explica el texto. Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Veamos esta comparación, este paralelo que Jesús hace entre el templo y su cuerpo. El cuerpo de Jesús es un templo. También San Pablo nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Meditemos sobre el templo de Jesús, el cuerpo de Jesús como templo y sobre nuestro cuerpo como templo. Reflexionemos también sobre qué tiene que ver esa lectura con lo que se está festejando hoy, la fiesta de la dedicación a la Basílica de Letrán. Ahora entremos en diálogo con Jesús, platicando con Él de lo que hemos visto, escuchado, de lo que nos llegó, de lo que hemos visto, escuchado. Ahora podemos cerrar nuestro tiempo de oración con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen día.